Buenos días a todos y a todas. El tema que vamos a debatir ahora, el ministerio y ministerialidad en y para una iglesia sinodal, es un tema central, fundamental para el futuro de la iglesia. Y desde su fase preparatoria, el Sínodo 2021 y 24 se desarrolló este tema de los ministerios y de la ministerialidad. Y el documento preparatorio llamaba a la reflexión pidiendo contribuciones desde la doble perspectiva de corresponsabilidad en la misión y autoridad y participación. Y las numerosas aportaciones se recogieron tanto en el documento para la fase continental, Ensacha en el espacio de tu tienda, como en el primer Instrumentum Laboris, subrayando la centralidad fundacional de la cuestión ministerial y destacando algunos puntos firmes. Todas las asambleas continentales se refieren a los ministerios en la Iglesia. El proceso sinodal recupera una visión positiva de los ministerios que lee el ministerio ordenado dentro del ministerio eclesial más amplio, sin oposición. Y el tema de la ministerialidad intercepta las tres palabras clave del título: comunión, misión y participación. Porque la manera de entender estas tres dinámicas eclesiales, comunión, misión, participación, y su interacción constitutiva depende en gran medida del modo en lo que se entiende a la ministerialidad y de la especificidad de los distintos ministerios en la Iglesia. En el Instrumentum Laboris, la cuestión ministerial se sitúa en el horizonte de participación activa, asunción de corresponsabilidad y de protagonismo de todos los Cristi Fideles sobre el fundamento bautismal, en el reconocimiento de la variedad de carismas, vocaciones, oficios, tareas, ministerios, con una participación diferenciada en los trias munera Christi, dando particular rilievo, pero siempre con tono cauteloso y prudente, a las peticiones sobre el liderazgo femenino. El informe de síntesis de la Asamblea de octubre 2023 trata por separado los ministerios de los laicos, de los presbíteros y diáconos y obispos, pero se hace referencia a la dignidad común de los discípulos misioneros y a la tríade carismas, oficios y ministerios, o vocaciones y ministerios, pero sí que el punto de partida sea un tratamiento global y orgánico del ministerio eclesial tout court. El informe de síntesis reclama una mejor definición de la expresión iglesia toda ministerial, que aunque presente en el Instrumentum Laboris y citada con frecuencia en las síntesis continentales, se considera sin embargo susceptible de interpretaciones ambiguas y con riesgo de malentendidos. La expresión, como es bien sabido, fue acuñada por el padre Congar en el 1973. Sin duda no es precisa, ya que no todos los bautizados están en condición de asumir y ejercer una actividad estable y definida al servicio del cuerpo eclesial durante un periodo de tiempo más o menos definido por mandato o reconocimiento de un obispo en la iglesia local. Esta es la definición de ministerio eclesial: ministerio ordenado, ministerio instituidos y ministerio de hecho. Pero, sin duda, esta expresión iglesia toda ministerial es también evocadora de un ideal que nos recuerda que todos los Cristi Fideles están llamados a poner a disposición los carismas recibidos de Dios y a ser concretamente compartícipes y corresponsables de la única misión del pueblo mesiánico, Lumen Gentium 9. Quisiera partir de esta perspectiva para mi reflexión, porque las síntesis sinodales y las palabras del padre Congar señalan así el profundo cambio que se ha producido en el rostro de la Iglesia y en la praxis eclesial ya en el inmediato posconcilio sobre la ministerialidad. La asunción de innumerables formas de participación activa
y de diaconía por parte de laicos y laicas, junto con la renovación del ejercicio del ministerio ordenado en la Iglesia, que podemos rastrear en la expresión pluriministerialidad, es lo que va a señalar la praxis y la vida de la Iglesia en el posconcilio, la recepción del concilio. Lo que ha sucedido en el posconcilio, en la recesión de la eclesiología del pueblo de Dios que nos ha presentado el profesor Rafael Luciani, y en la recepción de la teología del ministerio ordenado y del laicado del Vaticano II, es un cambio muy profundo en las relaciones eclesiales, en la forma de la ministerialidad y en las estructuras participativa y de toma de decisión en la Iglesia. Eso lleva a superar la forma eclesia y la visión eclesiológica que se había desarrollado desde los siglos IV-VI y que se había tenido algunos pasajes clave en las reformas carolingia, gregoriana, tridentina, para llegar al Concilio Vaticano I y al Código Pío Benedictino del 1917. El desarrollo de la ministerialidad tiene sus raíces y su vía en la renovación eclesiológica y eclesial del Vaticano II. Pero, al mismo tiempo, la recepción activa del Vaticano II va más allá de la letra de lo que se definió sobre el tema de los ministerios de los laicos en los documentos conciliares, y la recepción del concilio profundiza en sus indicaciones implícitas del Concilio Vaticano II. Si el Concilio Vaticano II insistió en el apostolado de los laicos, en su testimonio en el mundo, en la sociedad, y pensó en una implicación pastoral en la línea de la colaboración de los laicos con la jerarquía, como una llamada extraordinaria para encargos de sustitución allí donde el clero no está capaz de responder a las necesidades pastorales del lugar, el posconcilio vio el florecer de una ministerialidad abieragada y muy rica de los laicos y laicas en todos los sectores pastorales, en toda la Iglesia del mundo, más allá de lo que los documentos del Vaticano II han dicho sobre los laicos. Pablo VI lo recuerda con gratitud en Evangelii Nunziandi 73, reconociendo el valor constitutivo de la aportación insustituible y vital de los laicos y laicas a la vida de la Iglesia. Y precisamente el Papa Pablo VI utiliza por primera vez en documento magisterial la palabra ministerium, ministeria, para designar a los laicos. Este término ministerium, ministeria, no estaba presente en los documentos del Concilio Vaticano II. Ahora vamos siempre diciendo los ministerios de los laicos, pero no estaba en el Concilio Vaticano II esas palabras para los laicos, solamente para obispos, presbíteros y diáconos. En segundo lugar, desde la primera fase de postconciliar se ha producido una participación cada vez más activa de las mujeres. Esta cuestión no fue pensada por el Concilio Vaticano II, encontramos solamente 12 pequeños pasajes en los documentos conciliares, nada, 12 frases solamente. Pero esta cuestión, este aporte es decisivo para la vida de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, porque las mujeres, tanto laicas como religiosas, son un interlocutor impensado en esta comunicación pluridireccional que hace Iglesia. Tenemos palabra pública, no privada. Tenemos palabra competente, teológica. Tenemos palabra con autoridad. Es una palabra que hace Iglesia. En el plano teológico se pasa de una teología del sacerdocio tradicional de escolástica a la teología del ministerio del Vaticano II y a la teología de la pluriministerialidad de hombres y mujeres que se va desarrollando en el posconcilio. Pero, al mismo tiempo, para
comprender la situación eclesial actual, las cuestiones abiertas sobre las que trata el sínodo y los desafíos que se nos plantean en materia de ministerios y ministerialidad, es necesario identificar qué límites y resistencias están presentes para poder afrontarlos y superarlos en el plano de la conversión personal en perspectiva misionera y sinodal, en el nivel de la renovación de la praxis eclesial y en el nivel de la reforma estructural de la Iglesia, y también en el nivel de la reflexión teológica, pastoral, teológica sistemática. Esos límites son especialmente dos. Los primeros están en los documentos del Vaticano II sobre la teología del laicado, y segundo, en la recepción del Vaticano II en materia de ministerios, que no fue siempre muy lineal. Vamos a ver estos límites que debemos nombrar y enfrentar. Primero límite procede de los documentos del Vaticano II. Mientras que el Concilio esbozó una revisión global y orgánica de la teología del ministerio ordenado, acogiendo la perspectiva ofrecida por el estudio bíblico, el resursement patrístico, el movimiento litúrgico, así, la reflexión sobre el laicado permanece en algunos aspectos germinal, inacabada, no madura. Encontramos, de hecho, en los documentos del Vaticano II dos diferentes modelos interpretativos justapuestos. Por un lado, se define con autoridad las mejores intuiciones de la teología del laicato de los años 50, el padre Congar, primero padre Congar. Y por otro lado, esto está en Lumen Gentium capítulo 4 y especialmente en Apostolica Virtuositate. Se reconoce la autonomía de sujetualidad de los laicos cristianos en el mundo, su contribución única al servicio del reino de Dios en la historia, el valor del apostolato laical, del testigo laical. Por otro lado, durante el concilio comienza a maturar una nueva visión de los laicos como sujeto activo de una palabra insustituible en la Iglesia, que genera la Iglesia. Los laicos como sujeto co-constituyentes el pueblo de Dios, juntos con los ministros ordenados y corresponsables de la misión eclesial. No meros colaboradores, longamano de la jerarquía, aplicadores de los principios morales, espirituales y pastorales formulados por el clero, sino laicos capaces de contribuir a la elaboración de estos principios morales y espirituales y a la comprensión del Evangelio en el hoy de la historia. Las dos visiones quedan justapuestas en Lumen Gentium. La segunda está en el capítulo sobre el pueblo de Dios, capítulo 2, y en Gaudium Spes 43 y 44 y Agentes. Pero las dos diferentes modalidades, las dos diferentes visiones de laicado, de ser laicos, lo voy a explicar así, tienen dos diferentes modalidades de poner las relaciones entre ministerios ordenados y aporte de los laicos, porque son diferentes lo que van a decidir la perspectiva de trabajo para dirigir la praxis pastoral. La primera solo el clero, la segunda juntos, ministros ordenados y laicos y laicas. Y es significativo que cuando el Concilio Vaticano II habla del munus regale de los laicos, Lumen Gentium 36, solo se refiere a la aportación realizada en el ámbito laboral, en la vida de la pareja, en el contexto social, político, económico, pero no dice nada sobre el ejercicio del munus regale de los laicos en la vida pastoral de las parroquias y diócesis. Como ya hemos mencionado, no existe la palabra ministerium para los laicos en léxico conciliar. Es el postconcilio que lo va a desarrollar. En segundo lugar, otra limitación, voy más rápida, hay que recordar que la recepción del Vaticano II a lo largo de estos 60 años en materia de ministerio y ministerialidad no siempre ha sido lineal o con un desarrollo progresivo en única dirección.
En particular, la hermenéutica magisterial pontificia desde los años 80 ha privilegiado la tradicional fundamentación cristológica, ontológica y sacerdotal del ministerio, Pastores Dabo Vobis, que se centra en la relación entre Cristo y el ministro individual y subraya la naturaleza sacerdotal del ministerio recogida y resumida en la fórmula Agere in persona Christi Capitis. Es como un leitmotiv en los documentos de Juan Pablo II, pero no es de tradición. Correlativamente, la Christi Fideles Laici, número 23, e la instruzione interdicasterial Ecclesia de Misterio, pide que no se utilice el término ministerio para los laicos. Se debe reservar a quienes han recibido el sacramento del orden y que se hable de colaboración con la jerarquía y no de corresponsabilidad de los laicos. Algo distinta es la posición ahora del Papa Francisco, ha sido sensible a la participación e implicación de las mujeres en roles de autoridad y ha abierto los ministerios instituidos también a las mujeres y ha creado un nuevo ministerio, el de catequista. Pero en el mismo tiempo el Papa insiste en la potestad sacra, en el pensar el ministerio ordenado y en su naturaleza sacerdotal. Así la pregunta es cómo debemos entender el Lumen Gentium 10, esta palabra del Concilio Vaticano II, porque es un texto conciliar que ha tenido varias redacciones y muestra algunos pasajes que no están en total acuerdo con la teología del capítulo 3 del Lumen Gentium. Así, ¿cómo repensar la ministerialidad y los ministerios hoy para mirar a la Iglesia del futuro? ¿Qué pasos dar en el sínodo sobre estas destacadas cuestiones? No puede haber reforma sinodal misionera si no hay una reforma simultánea y correlativa sobre las figuras ministeriales, sobre la teología del ministerio ordenado de los laicos y sobre su ejercicio. Nuestra conferencia pretende promover la reflexión sobre cuestiones abiertas y quiero ofrecer algunas aportaciones para la reflexión en esta perspectiva. En primer lugar, me parece imprescindible asumir la perspectiva abierta por el Vaticano II y pensar en el conjunto de los sujetos eclesiales, ministros ordenados y laicos y laicas en el horizonte del pueblo de Dios. No pensar prioritariamente los poderes, las potestas, sino partir de nuevo de la perspectiva asumida por el Concilio Vaticano II. El sacramento, bautismo, orden y rito de institución generan una figura ministerial que se sitúa en el pueblo de Dios con su especificidad. Participa de los Diamunera Christi y recibe el poder necesario para realizarlo. Con diferencia entre los ministerios ordenados, ministerios instituidos y ministerio de hecho de los laicos. La misión eclesial única requiere una pluralidad de sujetualidad, de carismas y de ministerios interrelacionados. Es decir, debemos pensar ministerios y pluriministerialidad. Debemos desarrollar nuestro pensamiento en los ministerios siempre desde la perspectiva de la pluriministerialidad. No pensar singulares figuras individuales ministeriales aisladamente, sino pensar en el conjunto todos los ministerios en la Iglesia. Está un sistema ministerial interconectado y debemos alejar de lógica jerárquico-sacral ascendentes. Decir diferencias ministerial no es decir jerarquía. Esta palabra jerarquía se va a desarrollar después del siglo IV, no antes. Así, vamos a dar algunas perspectivas sobre esta nueva visión de pluriministerialidad. Primero, para ser una iglesia sinodal debemos recibir de nuevo ahora en esta perspectiva misionera sinodal que el Papa Francisco ha desarrollado la teología del ministerio ordenado del Concilio Vaticano II, con su fundamentación y perspectiva hermenéutica pneumatológica eclesiológica, no cristológica en primer lugar.
con su visión innovadora. La naturaleza del ministerio ordenado en el Vaticano II no es vista como el concentrado de los papeles y funciones sacerdotales, sino ante todo como ministerium communitatis, como dice Lumen Gentium 20, custodiando, esta es la ratio teológica, la apostolicidad del anuncio que genera la Iglesia y sirviendo a la unidad de la Iglesia, del nosotros eclesial institucionalizado. Esa es la ratio teológica básica, no es el sacerdocio como en el Concilio de Trento. En segundo lugar, el Concilio Vaticano II ya no se centra en la figura del sacerdote en el cursus honorum, sino en la estructura tripartita, triádica del ministerio de obispo, presbíteros y diáconos. Se presenta con solemnidad la sacramentalidad del episcopado y debemos redescubrir hoy en día el obispo como pater populi, padre del pueblo, el uno en una iglesia sinodal, y como pater pauperum, padre de los pobres, de una iglesia pobre. Debemos reconocer que se ha restablecido tras siglos de su desaparición el ministerio de los diáconos, que no se habla de sacerdote sino de presbítero, porque sacerdote es Cristo y son los cristianos por el bautismo, y que siempre el concilio va a dar visión colegial. Podemos y debemos salir de una lógica sacralizada y jerarquizada para pensar el ministerio. Diferencia no significa lógica jerárquica, sino riqueza de la pluralidad de aportaciones en el camino común. Esto necesita de una conversión de mentalidad de los laicos y también del clero, porque el clero no son hombres de los sagrados mediadores entre Dios y los laicos, persona sola elegida, son nuestros servidores en una iglesia que toda es diaconal y pluriministerial. A la luz de esto, algunos desafíos eclesiales que yo creo que debemos promover en este debate y camino sinodal. Disculpe. Primero, es ministerios instituidos. Abrazar la posibilidad de los ministerios instituidos, lector, acólitos y catequista, y promoverlos en las iglesias locales. Son ministerios antiguos, pero durante siglos estuvieron confiados solo a los clérigos. Ahora son figuras nuevas, figuras de laicos y laicas al servicio de la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo en la Eucaristía y en el servicio a los pobres. Y la decisión del Papa Pablo VI de reservarlo solo a los varones ha limitado su recepción. Pero hoy es importante reconocer que constituyen un paso importante. ¿Tenemos riesgo de clericalización, sacralización, profesionalización de los laicos? Sí, pero debemos reconocer que hay una oportunidad de renovación en el sistema pluriministerialidad de la Iglesia. Segundo, debemos promover el liderazgo de las mujeres laicas y religiosas en todos los niveles de la vida eclesial, superando los techos de cristal que impiden a las mujeres acceder a roles de autoridad en la Iglesia como laicas, en aquellos lugares donde se deciden la orientación y las estrategias generales de las iglesias locales y nacionales, donde se forman nuevos ministros ordenados. Muchas cosas han cambiado en las últimas décadas en muchas iglesias locales del mundo, pero no en todas partes. El Papa Francisco ha confiado a las mujeres responsabilidad de alto nivel en muchas instituciones del Vaticano, pero sigue siendo una lógica de concesión y de mandato de la jerarquía, sin que esto va a cambiar las estructuras ni a deconstruir la resistencia a los estereotipos, la cultura androcéntrica y patriarcal bien arraigada en la Iglesia y en mucha parte del mundo. Ciertamente hay que pensar en las diferencias entre las distintas iglesias locales, porque la organización social y el reconocimiento del estatus de la mujer son diferentes de un continente a otro. Pero en la iglesia local, algunas funciones de liderazgo están relacionadas con el ministerio ordenado al servicio del nosotros eclesial institucionalizado para custodiar la fe apostólica.
Por lo tanto, yo creo que es necesario abordar la cuestión del liderazgo femenino, abordando también la ordenación de las mujeres al ministerio. Se ha hecho repetidamente en el sínodo llamamiento a la ordenación de mujeres diáconos. Hay muchas comisiones, tenemos otro grupo ahora con la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero yo creo que el tema es un tema muy sentido en todo el mundo por las mujeres, por también muchos teólogos, hombres, varones y también obispos o curas en diferentes contextos. Este tema pero no se va a debatir en el sínodo. Yo creo que este tema es un tema importante. Tercero. Mi tercer paso es promover el diaconato. Es un ministerio que en el Vaticano II restableció después de 1200 años de su desaparición como grado autónomo y permanente. Hoy está repartido irregularmente por todo el mundo. Hay más que 50.000 diáconos en todo el mundo, más que el 20% viven en América Latina, 78% en América del Norte y Europa, pero solamente hay 281 diáconos en toda Asia, 439 en África y más que 500 en Oceanía. Es un ministerio que sigue siendo desconocido, concentrados en muchos casos en el servicio litúrgico, pero el diaconato, en mi opinión, es un ministerio verdaderamente rico y esencial para ser una iglesia misionera y sinodal. Los diáconos son ordenados no a sacerdotium, sed ad ministerium. Es decir, guardan la fe apostólica y sirven nosotros de la iglesia, pero en una forma propia. Esta forma es conectar vitalmente el evangelio proclamado del reino de Dios y la vida, el amor en el servicio de todo el pueblo de Dios, especialmente el servicio a los pobres. Los diáconos están llamados a garantizar que la comunidad cristiana viva su identidad de iglesia servidora y pobre como Jesús, servidor de la humanidad. Se trata de un ministerio esencial para la iglesia en un contexto de secularización enfrentada a los retos de la modernidad, de la urbanización y de la confrontación intercultural. Nuestras iglesias locales sin diáconos están desequilibradas. Cuarto, la reforma sinodal de la iglesia exige un replanteamiento del ministerio de la presidencia de obispo y presbítero. Ese es un ministerio constitutivo e indispensable del uno en la iglesia, ministerio de comunidad. Pero debemos reflexionar mejor en esta perspectiva. Y yo creo en tres diferentes perspectivas. Primera, repensar la elección y el nombramiento de los obispos con las comunidades que deben ser como consultadas. Segundo, repensar la formación de los ministros ordenados, obispo y presbítero y diáconos, juntos con los laicos y laicas, abandonando con decisión esa ingeniosa, pero ya inservible y obsoleta institución tridentina que es el seminario. El tercer paso, esa es mi propuesta, tiene toda nota con toda explicación sobre esto. Tercero, es no, disculpe porque tengo poco tiempo. Es una inversión genial el seminario. 500 años de su vida, fantástica, pero ahora está obsoleta. No va a formar pluriministerialidad. Y tercero, la formación de un modelo de liderazgo transformacional y cooperativo para impulsar procesos de reforma del pueblo, para guiar procesos de reforma del pueblo. Otra cuestión, pero no voy a explicar, afecta a la teología, cómo hacer teología de los ministerios hoy, y yo creo que requiere tres perspectivas. Primera, fuerte interdisciplinaridad, porque necesitamos de conocimiento bíblico, patrístico, litúrgico, evolución histórica, los muchos cambios que se fue, y la reflexión tiene que conectar teología de los sacramentos, liturgia, eclesiología y derecho canónico. Segundo, teología de la ministerialidad en perspectiva de género. Tercero,
tomar conciencia de la necesidad de inculturación y diferenciación en algunas prácticas y de ejercicios de las figuras ministeriales en diferentes contextos continentales. Siempre se va a definir culturalmente e inculturar no solo la liturgia o las palabras de la fe, sino la organización y la gestión del poder. Yo creo que América Latina tiene una riqueza de praxis ministerial incuestionable. Es hora de repensar una teología inculturada para dar su contributo esencial en el camino de toda la Iglesia católica, sinodal y misionera. Voy concluyendo, disculpe un minuto. La historia de la Iglesia y de la teología nos muestra que en todo el proceso de reforma se producen transformaciones que afectan a las figuras de los ministros, especialmente del ministerio ordenado. Lejos de ser mera conservación en el tiempo de forma no históricamente definible, la tradición evoluciona viva y vital en confrontaciones con diferentes escenarios de vida socio-religiosa y cambiamiento en necesidades pastorales nuevas. La razón teológica de la existencia del ministerio ordenado permanece siempre, pero cambia la figura que ejercen este servicio, cambia los elementos de autocomprensión y de teología del ministerio ordenado y cambia el ejercicio de los ministerios. La reforma eclesial más significativa e exitosa de toda la historia de la Iglesia, carolingia, gregoriana y tridentina, implicaban siempre una reforma del ministerio ordenado. Ahora estamos en un tiempo de cambio y de reforma sinodal misionera en la recepción del cambio de visión eclesiológica del Vaticano II. Es importante en este tiempo de reforma en curso garantizar espacio de experimentación pastoral con creatividad pastoral para nuevos ministerios, escuchando nuevas necesidades, nuevos escenarios, nuevos contextos culturales. Pero debemos también promover una nueva teología del ministerio ordenado inculturada en diálogo en diferentes continentes. El reto complejo de desarrollar la tradición en relación con las necesidades actuales, los signos de los tiempos y la forma moderna de ejercer ministerios, liderazgo y autoridad en la sociedad y también en la Iglesia. Precisamente la razón es esta. Nuestra meta es construir una Iglesia participativa, una Iglesia donde todos son sujetos corresponsables, es decir, una Iglesia totalmente ministerial, como ya decía el documento de Puebla. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues les pedimos permanecer aquí en el estrado para poder responder algunas de las preguntas que nos han llegado. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo va a ser la dinámica, porque han sido muchísimas preguntas. Bueno, a ver, muchas de las 45 preguntas que se han recibido están extensamente argumentadas y contextualizadas. Es todo un desafío procesarlas con base en el tiempo de que disponemos para interactuar. Así que, bueno, de 17 preguntas que recibimos para el profesor Rafael Luciani, digamos un poco la temática, como se ha identificado, es primero sobre la dimensión neumatológica de la sinodalidad, sobre los aportes de la teología del sensus fidei a la Iglesia y al mundo, y sobre el tiempo necesario para que se produzca el cambio y evidencias de ese cambio. Entonces, bueno, a ver, algunas de las preguntas ya concretamente sería, en cuanto al tema neumatológico, dice, Codina decía que la neumatología debe de ser narrativa. ¿Podría ser esto un camino para crecer en una neumatología sinodal? Sobre el tema de, sinodalidad a la Iglesia y al mundo, la pregunta sería, ¿cómo puede la teología del sensus fidei ayudar a superar la polarización y la aparente dicotomía de movimientos ad intra y ad extra de la Iglesia
fomentando una comunión que no solo se viva internamente, sino que también se extienda hacia una misión inclusiva y transformadora en el mundo. Y sobre el tema de las condiciones necesarias para que se produzca el cambio sinodal y las evidencias de ese cambio, o bueno, no sé si vamos así con esas tres, ¿está de acuerdo? O... ¿Perdón? Una más, va. Dice, al hablar de una eclesiogénesis sinodal, no corremos el riesgo de plantear una especie de eclesiología utópica, cómo lograr una auténtica renovación sinodal que sea concreta y accesible y que integre la herencia conciliar y las realidades contemporáneas de la Iglesia. Sí, gracias. Bueno, la novedad, digamos que en esta etapa conciliar es la neumatología, y también como explicaba Serena, si solo nos centramos en un cristocentrismo nuevamente, se produce una imagen distinta de iglesia a una imagen que recupera la neumatología. Y es que cuando decimos neumatología, la pregunta es si realmente creemos que el espíritu es mediación y si realmente creemos que a través del espíritu Dios nos está diciendo a las iglesias. Es un problema muchas veces de fe en lo que implica el espíritu. Canovio dice que por eso no se trata de un método, dice, sino al final dice él, creemos en el espíritu, que el espíritu hable a través de nosotros a las iglesias, o es simplemente algo que estamos entendiendo meramente pragmático. Entonces ciertamente es narrativa en el modo en que se va haciendo ese proceso hasta llegar al concepto, pero no es que el concepto cuando no lo tengo y no tengo la verdad todavía. Entonces, es experiencial, pero ya ahí se está dando la presencia de esa revelación a través de. Yo creo que eso es algo también que rescatamos con mucha profecía, porque es comprender que en una iglesia local, en el discernimiento que ahí se hace, para que ahí se tenga un ministerio y no el mismo ministerio en otra iglesia local, rescata la dimensión también de los carismas, lo dice muy claro el Instrumentum Laboris, como desde las comunidades, al rescatar primero un discernimiento sobre los carismas, desde los carismas se disciernen los ministerios. El Instrumentum Laboris hizo una visión, una apuesta en ese sentido muy interesante, pero todo eso tiene que ver con la neumatología que se va rescatando. Y la polarización, si vemos la neumatología en el aspecto sinodal ya metodológico, es un camino interesante porque yo he vivido en mesas cuando un cardenal dijo en una mesa, aquí no se habla del diaconado para las mujeres, pero resulta que en la mesa éramos varios, no era solo una persona, y empezaron a hablar, no en el sínodo, en la experiencia durante el proceso sinodal. Lo bonito y lo interesante es que al final el cardenal se me acercó y me dijo, gracias a la experiencia comprendí los argumentos, aunque no esté de acuerdo, porque antes no los comprendía. Eso es un cambio inmenso, pero que tiene que ver con el haber implementado un método, un ambiente, donde permite que todos participen por igual, y que todos dialoguen, y que todos tengan palabra y derecho a palabra, y ser escuchados y escuchar, esa reciprocidad. Y ciertamente la comunión en las iglesias en donde ha habido dificultades es muchas veces más un problema, primero, cultural, porque si yo tengo un hiperindividualismo, en el caso, por ejemplo, de América del Norte, pero si yo tengo un tribalismo, en el caso de África, yo no tengo relaciones del nosotros eclesial, culturalmente no las construyo, menos a nivel de iglesia. Entonces la sinodalidad requiere un trabajo sociocultural, ambiental, relacional, y no solamente desde lo adintra eclesial. Eclesiogénesis es porque cuando se hace una figura, cuando decir que el sensus fidei genera una figura de iglesia, es una eclesiogénesis. La iglesia sinodal no es la iglesia de hace 40 años, aunque se haya dicho iglesia sinodal hace 40 y 100 años. La figura que se genera a la luz de esta práctica es una figura de iglesia que tiene una novedad. Pero la novedad, y es lo que también encuentra muchas resistencias, es cuando se dice que es constitutiva. No es un mero adjetivo, es constitutivamente sinodal.
y es como la dimensión misionera. Las dos dimensiones constitutivas que han generado problemas en su recepción. Adyentes, la iglesia es misionera, y todavía estamos con el problema de la recepción de lo que eso implica, y eso significa inculturación, decolonización, ministerialidad local, etc. Sinodalidad, corresponsabilidad diferenciada, esa es la otra palabra que se agrega cuando se habla de corresponsabilidad en el proceso sinodal. Ya no es la corresponsabilidad solamente, en el sentido de Christi Fidelis Laici, sino una corresponsabilidad diferenciada. Y eso supone que nos completamos. Ese número 6 de Apostólica Autocitatem es muy fuerte. No nos complementamos o ayudamos, nos completamos. Es decir, es un deber para realizar mi propia vocación que yo incluya a la vocación de la otra persona. No es una ayuda, no es un favor. Y eso implica que mi propia vocación no se realiza hasta tanto yo tenga esa relacionalidad donde nos completamos. Y eso es lo que a veces no se quiere entender cuando hablamos de sinodalidad, porque eso implica. Y termino con lo que decía Serena, porque es fundamental. Si no reformamos seminarios y parroquias, olvidémonos de sinodalidad. Tan sencillo como eso. Las tres dimensiones de la sinodalidad a discernir son relaciones, dinámicas comunicativas e instituciones o estructuras. Si falta una de las tres, no hay una reforma efectiva que sea sinodal y misionera. Muy bien, muchas gracias. Siguen las preguntas. 2 preguntas más y una tercera que es más bien para los dos. Desde tu experiencia en las estructuras eclesiales, ¿cuánto tardarán las autoridades eclesiales en comprender esta novedad teológica ante la realidad de una agenda propia de los obispos y un hábitus eclesial de Trenton y de decenas de años enraizado en sus almas? ¿Qué esfuerzos ve en la Iglesia para comprender e involucrar a quienes tienen imaginarios eclesiológicos distintos y temen a la sinodalidad? La otra pregunta. Estamos llamadas a una conversión de las dinámicas y prácticas eclesiales, no solo en el sínodo, sino también en encuentros como este. ¿Crees que el modo como el Congreso está organizado es realmente sinodal? Y una pregunta que es para ambos, y es porque ambos han estado trabajando en una colección de cuadernillos. Entonces nos preguntan qué aporte esperan dar al proceso sinodal y la práctica del Sensum Fidelium a partir, digamos, de esta contribución que ustedes han estado trabajando durante este tiempo. Gracias. Una de las características más bellas de la Iglesia es que somos pueblo de Dios en camino. Así es decir, vamos caminando, ya vamos viviendo algunas experiencias que lo son de lo que es nuestro sueño más grande. Debemos siempre tener mirada, y especialmente lo que tiene papeles de liderazgo, tiene que tener mirada muy larga y escuchar la palabra del reino de Dios, de la buena nueva del reino de Dios, pero siempre caminando paso después de otro. Así, ¿cuánto tiempo? No sé, no sé, pero yo creo que ya podemos poner algunas experiencias innovadoras en diferentes contextos y reflexionar en esa teológicamente y en el diálogo con otras experiencias eclesiales. Y segundo, podemos desarrollar y ahora una teología de la pluriministerialidad diferente. Yo creo que esta interdisciplinaridad que necesitamos, como el Papa Francisco dice, Veritatis Gaudium, el Proemio 4D, va a explicar, como ha dicho el profesor Carlos María Galli, que esta reflexión y esta práctica deben estar conectadas. La práctica pastoral, la reflexión teológica y de nuevo práctica pastoral siempre interconectado. Y segundo, debemos promover comunidades teológicas con diferentes competencias
biblista, patrólogo, historiadores, hombres y mujeres, con esto, teólogo sistemático, experto de derecho canónicos, para desarrollar esta. No puede ser una persona sola un teólogo solo, una teóloga sola que va a desarrollar esta reflexión sobre la práctica de la ministerialidad, sino debe ser una comunidad teológica que lo va haciendo, porque necesitamos de diferentes competencias. Eso lo podemos hacer ya ahora, aquí. En este método, la parroquia, sí, esa es la otra cosa de la sinodalidad. La sinodalidad no es solamente un evento sinodal, es una forma de vivir y ser iglesia, es un modus vivendi et operandi como iglesia. Es decir, que la misma perspectiva de reflexión sobre los ministerios, ministerialidad en una parroquia, tiene que ser la misma que vamos a hacer aquí. No, aquí tenemos teólogos, teólogas, expertos, tenemos una palabra necesaria para explicar este. En una iglesia local debemos reflexionar sobre la ministerialidad en la ministerialidad. Hay el obispo, hay presbíteros, hay diáconos, hay diferentes ministerios. El ministerio de la pareja es un ministerio que no se habla nunca, pero es un ministerio fundamental porque va a custodiar la naturaleza sinodal de la iglesia, comunión en la diferencia, que el amor va a ser fecunda de vida en todos los lugares. La pareja, el ministerio de la pareja en el sacramento del matrimonio, es este ministerio especial, específico en la iglesia. Lo debemos reconocer también desde la parroquia. No sé si he entendido bien la pregunta. El último, cuadernillos de sinodalidad, fue una idea que con la editorial claretiana y después con el editorial del CELAM, en Italia con Queriniana, lo vamos a poner también en Italia, es la idea de ser compañeros o de acompañar, iniciación a la sinodalidad. Porque no es solamente el evento sinodal, la Asamblea de Roma, el documento. Es necesario llegar a ser, devenir, convertir nuestra mentalidad a ser y a vivir como iglesia sinodal. Así hemos decidido de poner este primero libro como de introducción de todo, y 24 cuadernillos que son sobre sujetos, ser obispo en una iglesia sinodal, ser presbítero en una iglesia sinodal, ser mujeres, su liderazgo en una iglesia sinodal, así. Segundo, dinámicas, es decir, conversación en el espíritu, discernimiento, tomar decisiones en la parroquia, en la diócesis, así. Y tercero, estructuras, instituciones, es decir, cómo ser una diócesis sinodal, Monseñor Raúl Biorda, ser parroquia sinodal, seminario o repensar la formación de los ministros ordenados, otra asamblea pastoral, así. Se puede como crear pequeños percursos entre sujetos, dinámicas y estructuras para hacer y divenir. Estos cuadernillos tienen dos partes. La primera parte es teológica, expertos de todo el mundo al máximo nivel que van a hablar de estos diferentes temas, de los 24 cuadernillos. Pero la segunda parte es importante porque es una parte de experiencia concreta sobre conversión, cómo se va a convertir, reflexionar en la sinodalidad para ser obispo en una iglesia sinodal. Y segunda parte, cambiar la forma de nuestra liturgia, catequesis, oración, formación, así, relaciones eclesiales. Y tercero, una propuesta, cada cuadernillo, de cambio de una estructura en diferentes niveles. Es decir, que la iniciación a la sinodalidad, como la iniciación de los adultos, no va solamente de ideas, sino de prácticas pastorales. Y cuando vamos a vivir algo de nuevo, cuando vamos a tener estructuras nuevas, esto va a cambiar también nuestro corazón, nuestra mentalidad, nuestra práctica habitual. Esto. Bien, muchas gracias. Hay más preguntas, pero hay poco tiempo, así que por último las vamos a dejar planteadas y si se puede brevemente decir algo, se lo agradeceríamos. Están destinadas a Serena, pero igual pueden interactuar. La reconfiguración de la comprensión sobre la
ministerialidad eclesial implicará repensar la idea de cambio ontológico cuando se habla del ministerio ordenado? ¿Cómo? ¿Cómo avanzar en una nueva ministerialidad sin reformar, desmontar el seminario tridentino clerical? ¿El acompañamiento es un ministerio? ¿Necesitamos acompañamiento para aprender la sinodalidad? ¿Quién puede darlo? Muchas preguntas, solamente dos pasajes. Primero, yo voy explicando una teología del ministerio ordenado que es la del Vaticano II, tercero capítulo del Lumen Gentium, porque debemos ahora todavía recibir de nuevo más profundamente este. Así yo pienso que el ministerio ordenado es constitutivo, es esencial para ser iglesia católica. Yo pienso que todo debe desarrollar este pensamiento de reconocimiento de sacramentalidad y colegialidad del episcopado y presbiterio y los diáconos, esta forma. Es decir, que ontología no es solamente la relación entre Cristo y el sacerdote individual, como en la visión de Trento, porque esta teología estaba necesaria. Ahora nuestra posición es una relación que tiene su carácter especial y su relación ontológica entre los ministros ordenados y el nosotros eclesial institucionalizado. Este es solamente del ministro ordenado, porque va a tener raíz de la iglesia en el Eclesiogénesis, raíz en la fe apostólica y acompañar desarrollo de la tradición en esa raíz. Los laicos tienen diferentes carismas, vocaciones y ministerios, instituidos de hecho o como sujetos en la iglesia. Pero yo creo que debemos reposicionar, reubicar, recolocar el ministerio ordenado en la misión única del pueblo de Dios, misión mesiánica de todos, pero reconociendo su especificidad. Yo creo que hay ministerio de presidencia, del obispo y del presbítero, que es necesario. El uno, que es la lengua, como dice un padre de la iglesia antigua, es la lengua común del nosotros eclesial. Me gusta muchísimo. No va a sustituir el nosotros eclesial, va a servir que el nosotros no es una suma de muchas personas, si es nosotros eclesial en la fe apostólica, en la base de la fe apostólica. Esto es solamente de los ministros ordenados. Si ellos van a explicar como ontológico, yo creo que está una relación ontológica que va a plasmar, pero también para el bautizado. Nosotros tenemos una relación con el cuerpo de Cristo por el bautismo. Estamos en Cristo, recibimos el Espíritu, los triasmúnera, en diferentes maneras, son diferentes formas, son figuras ministeriales diferentes. El punto de partida es importante, pluriministerialidad, muchos sujetos, única misión del pueblo de Dios, misión mesiánica, con diferentes ministerios. Diferencia no es jerarquía, esa es la diferencia. Un aplauso, le vamos a dar un aplauso, vamos a ir cerrando un momento. Solo voy a dejar enunciada y bueno, y queremos informar, digamos, de que son muchas las preguntas que han llegado a lo largo del Congreso, en este panel y en las anteriores, y agradecemos la participación y las preguntas que se han realizado, y nos queremos, el Congreso quiere hacerse cargo de ellas en algún momento, sistematizándolas, y cuando se haga la publicación online, ojalá en eso generar las reflexiones para responder y dar cuenta de que hay muchos temas o que las presentaciones han permitido mucha reflexión, mucho interés. Solamente quiero leer 2 o 3 que quedaron, no para responderlas, pero para que ustedes vean el interés que ha tenido su presentación. Una tiene que ver en relación a los ministerios laicales, en donde la presentación que hacías estaba más bien orientada hacia ministerios al interior de la iglesia, y pregunta, bueno, ¿y por qué no va a haber ministerios más bien hacia afuera de la iglesia? Es donde deberíamos estar, digamos, como cristianos, como bautizados. Esa es una, solamente la dejo planteada. La otra tiene que ver también, ¿por qué no introducir en la discusión del sínodo una reflexión sobre el ministerio en perspectiva de género? En el sentido primordial que tiene gender, que es una interpretación cultural, lingüística, política y ritual de la diferencia sexual y la diferencia social en la iglesia. Y por último, la pregunta
desde la ministerialidad, ¿cómo se entiende el diaconado permanente? ¿Sigue siendo un don dado por el obispo a los laicos en clave sinodal? Solamente esas 3 preguntas para que vean el nivel de interés y de curiosidad que generan estas reflexiones. Bueno, vamos cerrando este primer momento. Los invitamos, por favor, a que puedan pasar a sentarse. Bueno, pues antes de despedirnos, queremos, sí, bueno, sí, un aplauso. Muchas gracias por...